Buenos días, compañeras, compañeros. Bienvenidos al tercer Comité Confederal. Un comité confederal que celebramos después de un año del Congreso, un comité confederal que celebramos además después de importantísimos acuerdos, de importantísimas conquistas, en el que el motor fundamental ha sido la Unión General de Trabajadores y de Trabajadoras. Se dice pronto: teletrabajo, riders, planes de igualdad, pagar el 100% en los 3 primeros días de baja en los casos de las mujeres con menstruación dolorosa, reforma laboral, pensiones, regularización en la función pública, convocatoria de casi 30.000 plazas nuevas en la función pública. Y a eso tendríamos que añadir acuerdos importantísimos que nuestras organizaciones han llevado a cabo en las comunidades autónomas. Por eso, yo creo que hay que celebrar este Comité Confederal en un contexto en el que el sindicato ha recuperado peso desde el punto de vista interno. Estamos viendo estos días en las asambleas que se están celebrando en todo el país cómo hay ese reconocimiento por parte de las delegadas y los delegados de nuestro sindicato, y estamos viendo cómo la ciudadanía en general también está haciendo este reconocimiento a las organizaciones sindicales. Es bueno, creo yo, por tanto, empezar este Comité Confederal compartiendo éxitos que efectivamente no lo son de la Comisión Ejecutiva Confederal, lo son del conjunto del sindicato, pero compartiendo éxitos que nos ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas movilizaciones, finalmente poder conseguirlos en todos y cada uno de los niveles donde se ha trabajado de manera intensa. Todo eso, compañeros y compañeras, si nos dieran tiempo para respirar, nos llevaría a venir a un comité confederal pensando que hemos mejorado de manera importante la situación de las y los trabajadores de nuestro país. Pero en realidad la situación es mucho más compleja y mucho más difícil. Porque cuando todavía no se ha acabado la pandemia, cuando todavía hay compañeros y compañeras que continúan con las mascarillas, cuando hay miles de personas que se contagian todavía cada día, pues hemos visto cómo una nueva situación, en este caso la invasión de Rusia en Ucrania, ha generado una nueva coyuntura internacional que tiene repercusiones muy negativas, no solo desde el punto de vista humanitario, no solo desde el punto de vista de los derechos de las personas, no solo desde el punto de vista del desplazamiento al que se ven sometidos miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, sino también sobre la economía del conjunto del planeta y de una manera muy especial de los países de la Unión Europea. Desabastecimiento, problemas para poder tener energía a precio razonable y un contexto también dentro de la Unión Europea en la que hemos visto que algunos socios de la Unión Europea, como es el caso de Hungría, intentan utilizar esta nueva coyuntura para ver si pueden privarse de que la Unión Europea exija el pleno cumplimiento de las normas básicas desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero es cierto que Europa, la Unión Europea, cada vez que hay un desafío de esas características,
para nosotros es una nueva oportunidad. Y yo creo que hay que aprovechar este momento para que la Unión Europea, tal y como hizo durante la pandemia, pueda tener una nueva oportunidad para retornar al ideal europeísta, para conseguir superar los problemas endémicos que tiene la Unión Europea, especialmente el que hace referencia a la necesaria unanimidad para tomar decisiones y permitirnos avanzar desde el punto de vista de la Unión Europea. Tenemos por delante, desde nuestro país, la posibilidad de hacerlo, además, plenamente conscientes de que España va a presidir el último semestre de la Unión Europea el año que viene, y eso nos tiene que ayudar a poder conseguir que la presidencia española sea una presidencia que sirva justamente para poder avanzar desde el punto de vista del pilar social, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. No podemos mirar solo a Europa, hay que alzar la vista, hay que mirar al mundo. Es evidente que el mundo está condicionado por esta situación de guerra, pero como hemos visto hace un momento aquí, de boca de la compañera de Miramar, a ver si lo he dicho bien, Myanmar, perdón, Birmania, para los que... la situación que se vive en el mundo es una situación dramática. Sindicalistas asesinados, personas que pierden derechos. Creo que es una coyuntura internacional que además vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, qué escenario es el que tenemos en los próximos meses. Iba a decir años, pero no sé si años es mucho, en los próximos meses. Cuestiones tan importantes como las elecciones en Brasil, la propia segunda vuelta de las elecciones en Francia que vamos a tener dentro de unas semanas, la situación que se puede vivir en Estados Unidos en las elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes, creo que son elementos que no podemos perder de vista para ver cómo se va a configurar finalmente el panorama desde la perspectiva internacional. Por no hablar de China y el papel que está jugando en estos momentos y sin dejar de lado la situación que viven las mujeres en Afganistán, en general los ciudadanos y las ciudadanas en Afganistán y de una manera absolutamente terrible las mujeres en Afganistán. Compañeros y compañeras, celebramos este Comité Confederal después de un congreso del Partido Popular en España, después de la defenestración del anterior dirigente presidente del Partido Popular en España y la elección de un nuevo presidente que parecía que traía nuevos aires, parece que puede traer nuevos aires. En todo caso, tendremos que ir viendo cuál es el papel que va jugando, que va desarrollando la oposición en nuestro país en los próximos años. Nosotros creemos que sería muy importante para el país que finalmente pudiéramos recuperar consensos, recuperar acuerdos, que el país dejara de lado esta situación de lucha permanente en la que estamos y que pudiéramos centrarnos con acuerdos lo más amplios posibles en temas tan importantes como superar la crisis, reducir la inflación o la propia ejecución de los fondos europeos. Estamos en un momento económicamente complejo. Vamos a ver cuánto tiene de complejo, porque también habitualmente en nuestro país aquellos que quieren sacar tajadas siempre aprovechan para exagerar la complejidad del momento en el que vivimos. Pero es obvio que la inflación está disparada. Es evidente también que la inflación lo está fundamentalmente por la subida
de los precios de la energía, pero todo hace prever que en ningún caso acabemos el año con una inflación interanual inferior al 4%. Y si las perspectivas del Banco de España se cumplen, el año 23 y 24 estaremos en una situación de inflación entre el 2 y el 3%. Las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país necesitamos mantener nuestro poder de compra. Y para mantener nuestro poder de compra es imprescindible que la inflación no se coma los salarios. En ese sentido, creo que hoy, igual que hace unos días en Córdoba, es absolutamente imprescindible que seamos capaces de preservar los salarios con las cláusulas de revisión salarial. Porque mientras que se da esa situación económica para los trabajadores y las trabajadoras, para las familias, no es menos cierto que los grandes bancos amplían beneficios de una manera absolutamente brutal. Y es más, si tal y como anuncia el Banco Central Europeo suben los tipos de interés, estamos hablando de acumulación de beneficios por arriba de los 3.000 millones de euros. Pero no solo los bancos. Esta crisis ha venido llovida del cielo tanto para las petroleras como para las eléctricas, con unos beneficios extras sin hacer nada, sencillamente aprovechándose de una normativa absolutamente desfasada, unos beneficios extras de 10.000 millones de euros. Y por si fuera poco, las inmobiliarias vuelven a estar al alza con la venta de viviendas. Quiero deciros, compañeros y compañeras, que es verdad que tenemos una situación compleja, económica difícil. Pero también hay que reconocer que hay para algunos que llueve, y llueve en forma de euros. Y es desde esa perspectiva, justamente desde la perspectiva, compañeros y compañeras, que necesitamos desde el sindicato visualizar cómo y de qué manera tenemos que abordar los próximos meses, el año 22 y el año 23. La reforma laboral empieza a dar resultados de una manera absolutamente brutal. Podríamos venir aquí y decir que los negociadores, Mariano, Luján, estábamos convencidos que eso pasaría. Yo creo que nadie esperaba que el resultado fuera tan rápido y tan contundente. Realmente, mirar los datos, aumentar un 181% los 4 primeros meses del año la contratación indefinida en nuestro país, creo que pone de manifiesto hasta qué punto la reforma laboral, que entró plenamente en vigor en el mes de abril, ha dado unos resultados, está dando unos resultados óptimos en nuestro país. Pero, compañeros y compañeras, la reforma laboral, que ha incluido la contratación, pero que también ha incluido la prevalencia del convenio del sector sobre el convenio de la empresa o el propio carácter indefinido de los convenios colectivos, la recuperación de la ultraactividad, no es suficiente. Y hoy hemos dado a conocer la reclamación que la Unión General de Trabajadoras y Trabajadoras ha presentado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en relación con el precio del despido en nuestro país. Creo que vamos a estar ante una reclamación que va a tener un largo recorrido. Y lo va a tener desde dos perspectivas. Desde la perspectiva concreta, estamos convencidos que el Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea nos va a dar la razón y, por tanto, va a obligar al Estado español a mejorar las cuantías por lo que hace referencia
a la indemnización a los trabajadores y a las trabajadoras, pero también nos lo va a dar desde el punto de vista de ganar la batalla ideológica de aquellos que dicen un día sí y otro también que el despido en España es más caro que en la Unión Europea. Si hoy le preguntamos a cualquier trabajadora de nuestro país, a la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, con toda seguridad que nos dicen que efectivamente en España despedir es más caro. Nosotros con esta demanda vamos a poner de manifiesto que no es verdad. Los sistemas de relaciones laborales hay que dejar de visualizarlos exclusivamente en los parámetros que quiere cada uno. Se han de ver los parámetros en su conjunto. Y en su conjunto, el sistema de despido en nuestro país es barato porque solo tiene en consideración la antigüedad de los trabajadores y de las trabajadoras a la hora de situar la cuantía del despido. No tiene en cuenta el daño que produce a los trabajadores y a las trabajadoras y cuando la antigüedad es corta, hasta qué punto ese despido es absolutamente disuasorio y los empresarios lo utilizan como quieren. Compañeros y compañeras, queremos evitar a toda costa que nos desvíen el acuerdo de pensiones. Y yo quiero ser en este Comité Confederal muy claro. No nos van a hacer cambiar ni la Unión Europea, ni el Gobierno de España, ni el gobernador del Banco de España. En nuestro país no hay ninguna necesidad de introducir más elementos de los que hemos introducido en la reforma de pensiones que acabamos de hacer. Pero me parece pornográfico que el presidente de la COE, que hace 6 meses firmó un acuerdo con las organizaciones sindicales y el gobierno, al cabo de 6 meses pida que no se suban las pensiones de acuerdo con el IPC en nuestro país. Esta es una batalla que no va a ser fácil. Esta es una batalla que no pensábamos que se iba a dar tan rápido, pero que ya veis, recién firmado, volvemos a tener el tema abierto. Creo que el sindicato tiene que defender por tierra, mar y aire el sistema de pensiones que hemos acordado, que es el mismo que teníamos en el año 2011 y que en ningún caso, ninguna modificación puede ir en detrimento del poder adquisitivo, de las condiciones de las pensionistas y los pensionistas actuales de nuestro país, ni los futuros pensionistas. Tenemos pendiente el debate en relación a el nuevo Estatuto de los Trabajadores. Nosotros queremos efectivamente que ahora sí, después de estas reformas, podamos abordar una reforma global, una reforma integral del Estatuto de los Trabajadores en nuestro país, hacia el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que efectivamente revise el despido colectivo, los mecanismos para el despido colectivo, el propio precio del despido colectivo, las causas, los salarios de tramitación y que podamos hacer además una nueva lectura e incrementar la protección para los delegados y las delegadas, para los candidatos y las candidatas que se presentan a las elecciones sindicales. Hay que aprovechar ese Estatuto de los Trabajadores para proteger a las personas que en estos momentos están desprotegidas en el ámbito del derecho del trabajo. Hablamos de los socios de trabajo en cooperativas, hablamos de los autónomos fraudulentos, hablamos de las trabajadoras y de los trabajadores de las plataformas. Se trata de avanzar en derechos y en ese sentido saludamos positivamente la creación de una comisión de expertos a la que se ha comprometido el Ministerio de Trabajo, a la que se ha comprometido la vicepresidenta segunda del Gobierno, para que en un plazo de tiempo breve podamos tener un borrador que nos permita abrir un proceso de negociación, una mesa de negociación y alcanzar nuestros objetivos
en un nuevo Estatuto de los Trabajadores que efectivamente recoja los grandes cambios, aunque solo sean los grandes cambios tecnológicos que se han vivido en nuestro país desde los años 80, que fue cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores actual. Lo hemos dicho y yo lo vuelvo a reiterar hoy, para nosotros es necesario de manera inmediata abrir una mesa de concertación en relación a la prevención, a la salud y a la seguridad en el trabajo. Esta sangría permanente, diaria, que vivimos en nuestro país, que nos lleva a que cientos y cientos de trabajadores y de trabajadoras pierdan la vida cada año, la tenemos que atajar. Cada día, cuando nos levantamos, tenemos que tener la absoluta conciencia, compañeros y compañeras, que hay dos compañeros o dos compañeras o un compañero y una compañera que no van a volver a casa, porque cada día dos personas pierden la vida en un accidente de trabajo. Solo por eso merecería la pena hacer un debate en relación a la salud y la seguridad. Pero ocurre lo mismo en relación con las enfermedades profesionales. Mañana mismo vamos a tener una manifestación delante del Congreso de los Diputados para las personas afectadas por el amianto. Pero solo estamos dando dinero, solo estamos situando parches porque no ha habido prevención. La salud necesita prevención y necesita prevención en el ámbito de la empresa. Y en ese sentido creemos que hace falta una nueva ley de salud y seguridad en el trabajo. Llevamos un tiempo en el país en el que se habla, y con razón, de los problemas que tiene España desde el punto de vista de salud mental. Somos uno de los países de la Unión Europea que tiene los peores ratios desde todos los puntos de vista. Uno de los lugares donde se producen más problemas por los riesgos psicosociales son en los centros de trabajo. Y en ese sentido tenemos que avanzar para poder curar, para poder prevenir los problemas de salud mental que se dan en los ámbitos de los centros de trabajo. Por eso, desde el sindicato, nos hemos dirigido al Ministerio de Trabajo para pedirle la constitución de esa mesa de concertación que en un periodo breve de tiempo pueda sacar conclusiones y que además las conclusiones estén dotadas financieramente. No nos hemos de engañar. La prevención necesita inversión. Sin inversión es muy difícil que se pueda hacer prevención de riesgos laborales. Estamos inmersos todavía en un proceso de negociación de temas tan importantes como el Estatuto del Becario, que debe de poner fin a las figuras extracurriculares que solo alimentan la explotación. Compañeros y compañeras, no hay ninguna duda que el tema central que nos ocupa en estos momentos a las organizaciones sindicales es la negociación colectiva. La patronal casi podríamos decir que nos ha plantado en la mesa de negociación del acuerdo de negociación colectiva. Casi podríamos decirlo, porque desde la última oferta que le hicimos, la siguiente respuesta la obtuvimos a través de los medios de comunicación. Yo os quiero decir, compañeros y compañeras, que para la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores es fundamental abordar el tema de los salarios en España. El problema número uno que tiene nuestro país se llama salarios y precariedad laboral. Y quiero decir también con toda y absoluta solemnidad a las patronales de este país que en ningún caso desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores vamos a autorizar ni a permitir cupos de trabajadores para cubrir puestos de trabajo que si se pagan dignamente, que si se respeta la legislación laboral, hay personas en nuestro país, y digo bien personas en nuestro país, no me estoy refiriendo solo
a los nacidos en nuestro país, me refiero a las personas que estamos viviendo en nuestro país, hay personas suficientes para poder ocupar esos puestos de trabajo. La COE, antes de levantarse de la mesa de la negociación del acuerdo de negociación colectiva, debería de ser consciente que con la actual situación de desprotección a la que se ven sometidos centenares de miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, no iba a ser fácil que se pudieran cubrir las ofertas de trabajo que hay en estos momentos. Pero que nadie nos engañe. No es un problema de exceso de protección social. No es un problema de falta de interés por los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Como ayer bien reflejaban en los medios de comunicación aquellas trabajadoras y aquellos trabajadores a los que se les ha ido a consultar, es un problema de salarios y es un problema de condiciones de trabajo. Y en ese sentido tenemos un serio problema por la falta de inspección de trabajo. Lo dijimos cuando firmamos el acuerdo de la reforma laboral. Quisimos introducir en el acuerdo de la reforma laboral que se doblaran los recursos para la inspección de trabajo. No ha sido así y el gobierno tiene que dedicar recursos a la inspección de trabajo. Solo si somos capaces de tener una inspección de trabajo con medios suficientes, se podrá hacer frente a la necesidad de poder controlar la situación que se vive en nuestro país y con toda seguridad va a haber muchas personas que van a ir a ocupar esos puestos de trabajo que dicen los empresarios que están para cubrir. La Asamblea de Córdoba nos marcó el camino, los salarios. Y la Comisión Ejecutiva Confederal, junto con las 3 federaciones estatales, hemos tomado la decisión de que efectivamente este será el tema central de los próximos meses, de los próximos días de actuación del sindicato. De hecho, ya hemos mantenido una reunión con las organizaciones de comisiones obreras en el ámbito federativo, las propias comisiones ejecutivas confederales de las 2 organizaciones, para iniciar un proceso de movilizaciones para conseguir nuestros objetivos en materia de negociación colectiva. Y en ese sentido también vamos a, en los próximos días, continuar el proceso de información, de debate, de tal manera que consigamos en nuestro país que no se firmen convenios colectivos sin cláusula de revisión salarial, que el incremento no esté por debajo para el año 22 del 3,5%, que podamos mantener los incrementos para el año 23 y para el año 24 en torno al 2%. Y hay algunos sectores que efectivamente las patronales de manera clara se desmarcan de esa posición cerrada de la COE. Es el caso del convenio de la construcción, que es una buena noticia para la negociación colectiva, para el conjunto de la negociación colectiva en nuestro país. Pero necesitamos el acuerdo de negociación colectiva en el ámbito confederal porque necesitamos dar cobertura justamente a aquellas trabajadoras y aquellos trabajadores que trabajan en los sectores donde hay menos capacidad reivindicativa, donde hay menos organización sindical, que están en todas las organizaciones del sindicato, que son sectores, algunos incipientes, con centros de trabajo disgregados y que es muy difícil poder hacer la acción sindical. Es por eso, compañeros y compañeras, que conviene que toda la organización se ponga en marcha para poder conseguir los objetivos que nos hemos planteado. Pero, compañeros y compañeras, todo el sindicato debe de estar como una piña trabajando con aquellos sectores, con aquellas empresas que en estos momentos se encuentran en conflicto. Conflictos que en algunos casos tienen que ver con los convenios colectivos y que en otros casos tienen que ver con servicios públicos. Y en ese sentido os quiero pedir una
especial ayuda y soporte para los compañeros del servicio postal, para los compañeros de correos que van a la huelga el día 1, 2 y 3 del próximo mes. Creo que es una causa más que justificada y que requiere el compromiso de toda la Confederación. Voy a ir terminando en esta intervención que me la había prometido breve y creo que por una vez voy a cumplir. Sí, Faustino, voy a cumplir, aunque toques la cabeza. Hemos querido resumir en 12 las demandas del sindicato de manera inmediata. Subir los salarios, controlar los precios de la energía de una manera muy especial, limitar las causas de despido, que se ha de hacer en el marco del Estatuto del siglo XXI, pero que, compañeros y compañeras, los que llevamos unos años en esto del sindicalismo sabemos que o se crean las condiciones sociales hablando mucho de las causas de despido, del precio del despido, del desprecio que sienten los empresarios que despiden a los trabajadores sin razones justificadas, que para poder conseguirlo hay que dar la matraca cada día. Antes lo decía, la mesa de concertación en relación con la salud laboral, doblar la inspección de trabajo, avanzar en igualdad de mujeres y de hombres, sin brecha digital, sin machismo y sin violencias. Garantizar la diversidad con derechos para todos los colectivos discriminados, sea por el origen que sea. Personas trans, LGTBI. El sindicato tiene que hacer una gran apuesta para ser la voz, para ser portavoz y que además nos visualicen como tal estos colectivos. Recuperar y continuar la senda hacia el pleno empleo, sobre todo para los jóvenes de nuestro país. Consolidar el sistema de formación profesional dual. Hay un gran trabajo a desarrollar en las comunidades autónomas en relación a la formación profesional y de una manera muy especial a la formación profesional dual. Avanzar hacia la semana de 32 horas. Asegurar la transición ecológica de la economía. Hacer el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Este año es un año de elecciones sindicales. Todos lo son, pero especialmente este año 22 y el año 23 se vuelcan la inmensa mayoría de las elecciones sindicales en nuestro país. Tenemos una buena carta de presentación. Las trabajadoras y los trabajadores saben que allí donde se han hecho elecciones sindicales, sus condiciones de trabajo mejoran. Saben que allí donde se han hecho elecciones sindicales, allí donde hemos organizado a los trabajadores y a las trabajadoras, los convenios colectivos son más altos. Hay que ir a los centros de trabajo. No solo tenemos que volver a tener candidatos y candidatas que ya hemos tenido, o otros en las mismas empresas que ya los hemos tenido, sino que tenemos que ampliar ese paraguas de derechos que representan las elecciones sindicales. Con toda seguridad vamos a tener tiempo de hablar de este tema con más profundidad en este Comité Confederal. Pero yo os quería hacer en esta primera intervención un llamamiento al conjunto de las organizaciones del sindicato, al conjunto de los y las secretarias generales, especialmente a que este sea un tema que forme parte de nuestra agenda diaria. Afiliación. Ahora o nunca.
todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tantas veces nos habían dicho, ¿para qué sirven los sindicatos? Yo no me voy a afiliar para lo que servís. En estos momentos no sirve esa frase, no sirve esa excusa. Solo con que fuéramos capaces de que el 10% de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que tienen un contrato indefinido como consecuencia de la reforma laboral supieran que se lo deben a las organizaciones sindicales, se afiliaran a las organizaciones sindicales, multiplicaríamos la afiliación sindical. Por tanto, también hay que hacer un esfuerzo especial para aprovechar este buen momento que tenemos para la afiliación. Creo que estamos en un momento difícil, complejo, como os decía antes, sin respiro por lo que hace referencia a la situación económica, pero que lo afrontamos, lo abordamos con un sindicato en mejores condiciones, con toda seguridad, que ha estado en los últimos años. Seguramente en uno de los mejores momentos desde la restauración de la democracia en nuestro país. Y eso es lo que nos tiene que dar fuerza, nos tiene que dar vigor, nos tiene que permitir afrontar este futuro inmediato con éxito. Gracias.